Hola, ¿qué tal amigos y amigas? De nuevo me encuentro con ustedes. Siempre la tecnología a veces nos juega malas jugadas, pero aquí estamos de nuevo. Vive tu vida con interioridad se llama este proyecto del programa Ilumina tu Camino. Estamos aquí para conversar en el día de hoy con ustedes sobre cómo alimentar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro ser, cómo ser más felices, cómo vivir tranquilos, con buenas relaciones, tener buena salud, cómo estar en paz con los demás, cómo ser autosuficiente. Esa es, cómo vivir mejor la vida. Y la pregunta que yo te hago es, ¿eres feliz? ¿Estás satisfecho con lo que tú estás haciendo o satisfecha? ¿Estás contenta o contento con tu manera de existir, con tu existencia? ¿Estás en paz, tranquilamente? ¿Vives la vida de manera normal, adecuada? ¿O estás angustiado, en tristeza, en turbulencia, en dificultades? Para vivir hemos nacido. Tenemos que mirar cómo viven las plantas, cómo viven los animales. Eso nos ayuda mucho a estar en paz. Cuando uno se da cuenta, cuando uno despierta y dice qué es lo que tengo que yo hacer, eso ahí encuentro la paz. Y el medio que yo les digo, el medio que yo les doy para que vivamos de una manera tranquila nuestra vida, para que vivamos con buena salud, en equilibrio, siendo autosuficientes, para que vivamos en paz con los demás, es la espiritualidad. No hay otra, la vida espiritual. Esa es la que nos ayuda. La vida espiritual nos da salud mental, porque cuando tú respiras bien, cuando tú te alimentas bien, cuando tú tomas el agua adecuada, cuando tú duermes bien, estás en paz. Cuando tú no tienes ambiciones por encima de tus posibilidades. O sea, es bueno ponerse unos proyectos, retos, metas, pero estamos en las manos de la vida, de la divinidad. Si la vida, la divinidad se preocupa por la existencia de las abejas, de las hormigas, de las plantas, ¿cómo no se va a preocupar por ti? Esa es cuando uno encuentra la espiritualidad por dentro, dentro de uno, cuando uno es capaz de llegar a lo profundo de su ser y toda esa energía la pone al servicio de uno mismo, al servicio de los demás, de esta existencia, como lo hacen las abejas, las hormigas, los insectos. Vea tan pequeñitos esos seres y cómo ellos prolongan su vida, su existencia. Puede eso es lo que les quiero hablar en el día de hoy. Les estoy hablando es cómo tu religión puede servirte a ayudar a crecer en la vida espiritual. Y para eso te quiero enseñar cómo nació el cristianismo. Porque tú eres cristiano. Pienso que estoy hablando con personas cristianas. Entonces, como tú eres cristiano, quiero que enseñarte a sacar el mejor provecho del cristianismo en tu vida espiritual. Tú puedes ser un buen predicador, puedes ser una buena persona conocedora de teología, de Biblia, de religión, sabes hacer muy bien la parte sofisticada de la estructura de una iglesia. Tú lo puedes saber, pero tu vida espiritual, ¿cómo está? Tu relación íntima, tus lazos estructurales de tu red de relaciones, de tu salud, de tu autosuficiencia, porque tú eres pleno, tú eres completo, tú eres perfecto. Así has venido y así es como la vida te necesita. Así como tú eres, pero tú las has ido enredando. Tú puedes ser un buen religioso. ¿Religioso qué es? Religare, que estás muy bien unido o unida a la red religiosa. Pero esa red que tú tienes te ayuda a vivir mejor. ¿Por qué te angustias? ¿Por qué te espantas? ¿Por qué te atormentas de lo que te sucede? De tus circunstancias. Uno, porque la vida es así. Entonces acéptala tal como es. Dos, porque tal vez tú te saliste del camino. Por eso hay que iluminarlo. Y tres, porque personas que están a tu alrededor te han afectado. Si en este momento pasa una hormiga por acá y yo la mato, no es culpa de la hormiga. O un zancudito. Es culpa mía. O sea que yo también intervengo en la vida de los demás. Así muchos seres intervienen en la vida tuya. Pero tú, mientras tengas vida,
Mientras estés aquí, tienes que vivir, o esa es la manera que yo te enseño, si eres espiritual, a tener buenas relaciones con los demás, a vivir en paz con los otros, contigo mismo, con las circunstancias que te rodean, a tener buena salud. Buena salud. Dice que Jesucristo pasó haciendo el bien, curando y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Cómo es que tú, siendo un cristiano, siendo templo del Espíritu Santo, tú eres el cuerpo de Cristo? ¿Cómo tú soportas o te conformas con esa vida que llevas en tu salud? ¿Para qué entonces te sirve el cristianismo? Si Jesucristo no es el que vino a sanar y a curar toda clase de enfermedades y dolencias, entonces ¿por qué a ti te duele y estás enfermo? Porque tú te has salido. Porque si miras, el presente nuestro es lo que hemos comido. Como tú tengas la salud en este momento, es lo que tú has comido. Entonces no te has portado bien. Ahora, si tú en este momento eres cristiano o cristiana y vives angustiado o angustiada, porque te va a faltar, porque va a escasear, porque viene la crisis, porque no te hallas como estás, porque eres inconforme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te ha servido el cristianismo para algo. Y puedes ser una buena cristiana o cristiano. No te ha servido porque no has ido a las fuentes del cristianismo. Para ir a las fuentes del cristianismo tenemos que saber cómo se formó el cristianismo. Y el cristianismo se formó de unas fuentes, como dice Antonio Piñero, que es como un lago que se formó de diferentes ríos que caían o que caen y las aguas se vuelven revolviendo. Y yo digo que es como ese está bien, pero si se hubiera formado el cristianismo de manera natural. Pero como el cristianismo fue artificial, fue creado, la religión cristiana fue sofisticada, manipulada, creada así. Dice que es como el alfarero que toma el barro y lo va formando. Entonces yo digo que el cristianismo es más parecido al pintor que fue tomando en su paleta, con su pincel, fue tomando unos colores, otros, y lo fue mezclando al propósito. Así fue creado el cristianismo, no la vida espiritual. La vida espiritual es grandísima. La vida espiritual es el agua, H2O. Esa es la vida espiritual. Y el cristianismo es esta botella de agua. ¿Sí? ¿Qué es la vida espiritual? El H2O que existe en la vida. H2O. ¿Y qué es el cristianismo? Esta botella de agua. Entonces, contiene la divinidad, el H2O, que es el agua, pero está empaquetado, esa vida espiritual, está empaquetada en algo que se llama religión, religare. Entonces, nosotros a veces nos quedamos mirando la tapa, mirando los colores, mirando el empaque, hay las rayitas que tiene, la figura, y no bebemos el agua. ¿Sí ves? Esa es la vida espiritual. La vida espiritual es cuando tú bebes el agua. El estuche, el religare, es importante porque si yo tuviera aquí en este momento un religare en un plato, el agua me sería más difícil consumir el agua, la espiritualidad. Si la tuviera si estuviera en un río, en una fuente, pues tendría que meter las manos y tomarla. Entonces, la espiritualidad en el religare, pues sí, no, por eso es que no todas las religiones son iguales. Y hay religiones que me sirven para esto y religiones que me sirven para aquello. ¿Para qué te sirve a ti el cristianismo? El cristianismo, por ejemplo, esta agua que yo bebo, cristianismo, pero el contenido te debe servir para tener buenas relaciones con los demás, para ser autosuficiente y para tener buena salud.
Si tú eres cristiano, o sea, tienes la religión, tienes la botella de agua, pero tienes malas relaciones con los demás, te caen mal los demás, vives inconforme con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, con Dios, contigo mismo o misma, con todo lo que eres, es señal de que tienes la religión, adoras la religión, crees tener la religión porque estás en ella, pero no te sirve de nada porque no la bebes, no has bebido. Tienes que beberla. Buenas relaciones. Si tú tienes la religión, ¿no? Porque en la religión tiene el contenido, la espiritualidad, pero tienes mala salud, pésima salud, con todas las enfermedades, es señal de que no has bebido. Porque por algo tienes mala salud. Has bebido de otras cosas y has comido otras cosas, pero no has comido espiritualidad, no has bebido espiritualidad. Lo mismo en la autosuficiencia. Si tú crees que te está escaseando, que vives en la escasez, en la angustia, en el deseo, que quieres ser feliz con lo que todavía no tienes y desprecia lo que tienes y no eres feliz con lo que tienes, señal de que no has bebido el agua. Religión es el estuche. Espiritualidad es el contenido, es el agua, el H2O. El estuche puede ser un plato, puede ser una botella, puede ser una fuente, puede ser un canal, donde esté el agua. Ese es el recipiente. Entonces, pero tú a veces te quedas con el recipiente y botas el contenido. Tiras el contenido, el líquido, el agua, la espiritualidad, y te quedas sin nada. Por eso el H2O es la espiritualidad, está en todas partes. La espiritualidad está en todas partes, como el H2O está en todas partes, el agua está en todas partes. La religión la empaqueta la espiritualidad. Nosotros como cristianismos, como cristianos, empaquetamos la espiritualidad en algo que se llama Cristo, cristología, cristianismo. Y le hemos puesto, además del cristianismo, además de la botella de agua, le hemos puesto una etiqueta, un nombre. Agua, tal, agua fina, agua cristal, agua tal cosa. Entonces, católicos, son lo mismo, son cristianos, ¿ve? Porque es la misma cristianismo, empaquetado, la misma botella y el mismo plástico, la misma agua, pero, y el mismo papel y todo, pero agua cristal, agua fina, agua yo no sé qué, agua del manantial, agua, ¿sí? Los títulos, tú le pones títulos. Por eso es que tu iglesia, tu iglesita, cuando lo importante es lo de adentro, es la vida espiritual, la espiritualidad, el crecimiento en tu vida espiritual. Por eso este programa se llama Ilumina tu camino, despierta tú que duermes. Es que es increíble, increíble cuando tú llegas a un lugar y llegas y dices, no, esa agua no me gusta esta agua. H2O, la misma, el mismo paquete, el mismo empaque, la misma tapa, solamente por el nombre o el colorcito. Cuando la misma compañía empaca el agua en diferentes colores para que la gente le guste. El que le guste el verde, pues agarra el verde, el que le guste el rojo y así. La misma compañía, o sea que el contenido es el mismo. Y tú, si no es esa marca, no la consumes. El jabón de baño, lo mismo. Todos los jabones contienen lo mismo. Porque es la misma compañía que los hace. Pero los hace verde, los hace rosaditos, los hace amarillos, los hace blancos. Y tú, si no te bañas con el color que te guste, crees que el jabón no te está haciendo efecto, cuando lo importante es el contenido, lo que hay por dentro. Muy bien. Esa es la enseñanza para que tú sepas qué es lo que yo te estoy indicando, qué es lo que yo te estoy diciendo. Para que tú te percates, para que tú te des cuenta, no te pierdas. Te estoy enseñando a manejar tu vida espiritual, a nutrirte con el contenido que está en todas partes. El agua está en todas partes. El empaque sí es diferente. Y tú te sigues por el empaque y no miras el contenido. Muy bien. Pues
tengo que seguir con la historia que te estoy diciendo, que te estoy contando, cómo nació el cristianismo. Porque el cristianismo es un empaque. Yo no te estoy diciendo cómo nació la espiritualidad, porque la espiritualidad es H2O. Te estoy diciendo es el empaque que tú tienes. Tu iglesia, a la cual tú vas, tú sabes cómo nació. La pudo fundar tu abuelo, tu suegro, tu papá, porque hoy día las iglesias las fundan así, por nepotismo. Lo que se le criticó a la iglesia medieval, hoy día los cristianos han caído en lo mismo. El papá, el abuelo crea una iglesia, la sigue el hijo, y luego el nieto, y luego el tataranieto. O sea, nepotismo, lo que criticaron los protestantes, los evangélicos, ahora cayeron otra vez en lo mismo. Siempre se cae en lo mismo. Es una rueda, se vuelve otra vez. Entonces, la iglesia, pues, es la iglesia que llegó. Bueno, esa es la que tú tienes. Ya sabes cómo se fundó tu iglesia. Pero el texto bíblico, ese documento que tú tienes, que tú predicas y que tú enseñas, ¿cómo se formó? O sea, el empaque. ¿Cómo se formó? El empaque. No la espiritualidad, sino el empaque. Porque el color, el nombre es tu iglesia. El empaque es la religión, es lo que tú tienes, o sea, el libro que tú tienes. La religión como cristianismo. A eso es lo que me estoy refiriendo en este momento. El estuche. Muy bien, entonces voy a seguir con el proyecto que les estaba indicando. Entonces, el cristianismo en esencia, o sea, en la estructura más original del cristianismo, es que el cristianismo se fundó en el Imperio Romano. Una Roma que quiso tener su propia religión estatal y la llamó cristianismo. ¿Quién le puso el nombre a la iglesia que adora o que cree en Jesús, el Mesías? ¿Quién le puso el nombre de cristiano? Los romanos, el Imperio Romano, la comunidad romana le puso el nombre de cristianismo, cristiano. ¿De dónde está fundamentado la esencia? Porque como les decía, la botella puede ser de vidrio, puede ser de madera, hay instrumentos de madera, puede ser de barro, o puede ser de plástico, o puede ser de aluminio. La botella de agua que les estaba indicando. Lo mismo es, ¿de dónde está el estuche? ¿De dónde se formó la religión, el religare? Para embotellar la espiritualidad, se fundamentó en tres. Grecia, que era el pienso, luego existo, era el pensar, el racionalismo, cerebro racional. Babilonia, cerebro emocional, el cerebro límbico. Y Egipto, el cerebro reptiliano, vivo, luego existo. La mezcla que se hizo, esa mezcla se ayudó con el pensamiento judío, que era el mesianismo, que los judíos, los mesiánicos, aprendieron de los asirios, el grupo de los asirios, y luego ese grupo se dividió en 4, fariseos, saduceos, celotes y esenios. Los fariseos eran los que querían estar en el régimen de la ley, del rabinismo. Los saduceos eran más sacerdotes, eran más del culto, eran más del templo, porque eso les traía dinero, el mercadeo del templo. Los celotes eran personas guerreras del ejército, eran con armas. Y los esenios eran luchar con la espiritualidad, con la templanza, con el sufrimiento. Eran personas que decían, Dios va a venir y nos va a proveer todo. Eran más providenciales. Los esenios, por eso creen que Jesucristo fue esenio. Pero no, lo que pasa es que todos vienen de los asirios. Y todos tienen o algo de fariseo, algo de saduceo, algo de celotes, de esenios. Y en Jesús, si nosotros miramos al personaje de Jesús, fariseo, el personaje de Jesús era más fariseo porque era maestro, saduceo, porque dice que tenía, aunque no tenía mucho dinero, sí tenía algo de mercadeo, porque tenía un tesorero, Judas, o sea, era saduceo. Y además porque dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días, o sea, y yo soy el templo. Hablaba de su propio templo, o sea, de su propio cuerpo. O sea, en eso era saduceo. Celotes porque un día dijo, el que tenga capa y no tenga espada, véndala para que tenga una espada.
o sea, celote. Fuego he venido a traer a la tierra y mi deseo es que arda. ¿Sí? Y Esenio porque no fue violento, en el sentido, y celotes también porque fue y le hizo un látigo, o sea, para echar a los mercaderes. Saduceo porque limpió el templo. Fariseo porque dijo, todo pasará menos mis palabras, ni una coma. Y ni una coma será de pasar, sino todo será cumplido. No he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, fariseo. Y Esenio porque sufrió, porque padeció, porque murió, fue crucificado hasta las últimas consecuencias. O sea, ese personaje, yo digo en mí que ese personaje existió, ese Jesús existió, pero existió como cualquiera en el principio. En el principio ese personaje existió, porque la literatura escrita tiene partes ficticias o partes creadas, elaboradas, como una narración para decir algo, pero fundamentado en algo. Entonces ese personaje para mí existió, porque el mismo Flavio Josefo dice, como ese Jesús, o sea, como esa persona que existió. Lo que no sabemos es si como eran como 10 o 12 personajes que existieron para la época, lo que sí no sabemos es que a ese que nosotros seguimos es el que verdaderamente es. O sea, no sabemos porque se le atribuyen cosas, pero todos hacían prácticamente lo mismo. Pero el personaje que nos presenta la Biblia tiene de fariseo, de saduceo, de celote y de Esenio. Bueno, este es el triángulo del cristianismo ahora. ¿Quiénes fueron los pensadores? ¿Quiénes fueron los pensadores de que hagamos una religión nueva? Estos personajes, a finales del siglo I antes de Cristo. Estos personajes, a finales del siglo I, o sea, en el año 68 en adelante, entre el 68 y el 100. 68, en estos 40 años se gesta. Después del año 73, que cae Masada, ahí viene un cambio, eso les dije ayer, ahí viene un cambio en la visión de los romanos frente a ese pueblo que ellos estaban apabullando, que estaban masacrando, que estaban calmando a punta de espada. En Masada eso fue doloroso para ellos y los tocó. Personas que se hicieron matar, pero en vez de que quedar en el imperio romano. Y eso les cambió la vida. Y entre ellos estaba Tito y Domiciano. Esos fueron estos emperadores. Y por el lado de los judíos estaba Filón de Alejandría. En Alejandría estaba Tiberio Julio Alexander, que era el general que masacró a los judíos, a los revoltosos. Y Flavio Josefo, que era el que peleaba en contra de Tiberio, pero después se alió a Tiberio y se alió al emperador. Y la dinastía herodiana, que eran los encargados de manejar el imperio ahí en Judea, la familia herodiana, entre ellas Berenice, que aparece en los libros de la Biblia, ella participó en esa gestión. Bueno, estos fueron los pensadores del cristianismo. Dijeron, hay que hacer una nueva religión, hay que crear la religión del imperio para que haya paz romana y para que llegue el Mesías, el esperado del pueblo judío. Va a llegar. Entonces lo vislumbraron. Y como habían unos guerreros, unos personajes, entre ellos Jesús, ese que nosotros conocemos, que estuvo en esa lucha, entonces ahí fue donde se gestó. O sea que prácticamente el cristianismo se organizó después del año 100, después de Cristo. Esas fueron las fuentes, estos fueron los pensadores, porque es correcto, o sea, se ve claramente. Y pusieron, el escenario lo pusieron 100 años atrás, o sea, retrocedieron para poner el escenario, pero quienes lo pensaron fueron estos, por las circunstancias que se dieron, como yo les dije ayer. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Las circunstancias era que el pueblo judío estaba siendo masacrado
el pueblo romano era masacrador, pero los romanos estaban cansados de matar y los judíos cansados de que los mataran, y vino esa bendición, o sea, vino el cristianismo. Ahí aparece el cristianismo. Bueno, estos son los que los pensaron. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con unas fuentes. Entonces, ¿qué fuentes tomaron? Tomaron las fuentes de los egipcios y las fuentes de los judíos. Las fuentes de los egipcios son los escritos de Hermes Trismegisto. Hermes Rafael Tot Trismegisto. Él era en esa época, o los escritos de él, que los tenían los monjes, los sacerdotes, los religiosos, los espirituales, los de la época, que los tenían, ellos lo tomaban como Hermes, era hermético, la enseñanza hermética, protector y guía de los hermetistas que practicaban las artes de la alquimia, la magia y la astrología. Combinaron, o sea, el pueblo romano, como sabemos, tenía su religión mágica también, porque ellos iban a la guerra, Dios los salvaba y ellos venían y le ponían hacían una capilla, hacían un templo o levantaron una estatua a ese su Dios. Así era como trabajaba el pueblo romano antes de ser cristiano. Y los judíos pues tenían su enseñanza, su Torá, sus libros, sus escritos. Entonces, cuando se empiezan los pensadores a decir, bueno, ¿y cómo creamos este cristianismo? Ya se sabe que hay una necesidad de crear una nueva religión. Entonces, acudieron a estos. Acudieron a la Torá, los escritos que ellos los habían agarrado en el año 70. Agarraron la Biblia, el libro de los judíos, y decían, ¿por qué se hacen matar a esta persona? Entonces descubrieron que se hacían matar por un libro que tenían que se llamaba el mesianismo, la Torá, la Biblia de ellos. Eran unas leyendas que tenían. Entonces tomaron esas leyendas y como Flavio Josefo y Tiberio Julius Alexander y Filón de Alejandría, todos esos conocían la Biblia porque eran judíos, pues explican cómo es qué era lo que había por dentro. Entonces en la Torá era el Pentateuco, en manera general es todo el Antiguo Testamento, y el Talmud está dividido en varias partecitas. El texto, existe la interpretación de la Biblia por los rabinos judíos, y que tiene tres partes. La Mishnah, que es un nuevo enunciado de la ley, por eso la Biblia tiene un librito que se llama Deutero, segunda, canon, segunda ley. La Gemara, que es otra corriente de interpretación, incluye el folclore, los dichos y las leyendas, y la Midrash o el Midrashim, que son los comentarios y el folclore. Esto está metido en la Biblia. Y hay otras cositas más, que por ejemplo la Cábala, que es la más mágica dentro del Antiguo Testamento. Eso es cuento de los judíos. Pero los judíos con esto se estaban haciendo matar. ¿Por qué? Porque había la historia. Dentro de todo esto hay una historia metida que se llama el mesianismo. O sea, no todos los judíos eran mesiánicos. No todos los judíos se hacían matar. Porque otros judíos pues estaban ahí trabajando, comiendo normal, como hoy día es la sociedad lo mismo. Aquí en Del Río, unos se preocupan por que hagan un puente, porque nadie quiere, porque es imposible pasar por ese lugar donde está y quieren reformar el puente, y otros ni se dan cuenta, pasan por el agua y viven normales. Así es toda la sociedad. De 100 personas, 20 se preocupan y 80 viven ahí, dormidos, aletargados. Pero los que más se preocupaban, pues ellos tenían el interés del mesianismo. Había una corriente mesiánica, una corriente, no eran todos los judíos. Pero esos mesiánicos se hacían matar, porque sabían que si Dios los salvó, según la leyenda, los salvó de Egipto, y si Dios los salvó de Babilonia, Dios los va a salvar del Imperio Romano. Entonces, ellos agarran, los romanos, o sea, los que están creando el cristianismo, agarran esta visión, agarran la visión de Hermes Trismegisto, y hay una tercera que es aquí, en Egipto, aquí en el Cairo. Este es el delta del Nilo. En el Cairo, aquí están las pirámides
de Egipto, las que nosotros conocemos, pero antes de esas pirámides, más arribita del río, está Saqqara. Esto aquí era como hoy día las editoriales, era donde estaba mejor, eran las bibliotecas. Vea, Alejandría. Alejandría, cuando la quemaron, Alejandría tenía más de 2 millones de libros. Muchísimos libros, papiros, todo, a la biblioteca de Alejandría. Pues aquí ellos iban escribiendo todo. Y aquí en Saqqara habían unos monjes, un grupo de personas en esa época, que eran los editorialistas, que eran los encargados de escribir los libros. Entonces, a ellos se les da la fuente de la Torá, le dan la fuente de Hermes Trismegisto, y ellos aquí, este es el mismo, vea, aquí este puntico que tengo aquí está acá, vea las pirámides de Saqqara, aquí en el Cairo. En este lugar es donde, según los historiadores, mandan a hacer la Biblia. ¿Y qué tenían ellos, además de estas dos fuentes? De estas dos fuentes, pues ellos tenían todo, la historia de su tierra. Aquí, estas son las primeras pirámides que se hacen. Nosotros tenemos las otras. Y estas pirámides tienen 6, vea, esta tiene 6 pisos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 6, el número clave. Yo escribí un libro con los 6 puntos. Porque el 6 es importante, antes del 7. Bueno, eso es todo después les hablaré de eso otro día. Bueno, pues Saqqara, uno ve esta pirámide, ve aquí este mapa, pero mire todo la infraestructura de ese lugar. Tenían todos lugares, tumbas, cementerios, historia, pirámides, convento, gente allí. Eran escritores fabulosos. Y allí ellos tenían el culto a Serapis. Serapis era este. Y como le dicen, créame en una nueva iglesia con estas fuentes, fuentes del mesianismo, que llegó el Mesías y que muchos hicieron matar, entre ellos uno que llamaban Jesús, y fuentes del pensamiento griego, egipcio, moderno, racional, y fuentes del egipcio antiguo, como la religión de Serapis. Entonces ellos empezaron a gestar, a crear la nueva religión, o sea, el cristianismo, la Biblia. La Biblia fue escrita en un laboratorio, en un taller, como en una carpintería, en una editorial, en una producción literaria. Así fue escrita la Biblia. Personajes que se sentaron a escribirlo con contenido que ya existía, pero poniéndole los nombres antiguos, los nuevos. Por ejemplo, ese Serapis, la historia de Serapis, ahora lo iban a llamar Cristo. Y vea que la figura es prácticamente la misma, la pintura es prácticamente la misma. Y así se fue gestando. Y hoy cuando nosotros decimos Jesús, la visión, el pensamiento, la figura de Jesús que hoy en día nosotros tenemos, esa figura es creada en la Edad Media, que fue evolucionando, pero se gestó aquí. Entonces, Serapis, gestado en el siglo III a.C. por orden de Ptolomeo I en Egipto. El propósito era unificar a los griegos y a los egipcios en su reino. Ese fue en el siglo III a.C. cuando los romanos, cuando los griegos estaban peleando contra los egipcios por el imperio. Entonces unificaron su religión también, la unificaron con Serapis. Pues sucede que 3 siglos después hacen exactamente lo mismo, pero ya cambian. Ya no son los griegos con los egipcios, sino los romanos con los judíos. Entonces acuden a lo mismo. Lo mismo pasó, entonces ahí le escribo, lo mismo pasó con un ungido esperado por los judíos, el Mesías, y el esperado por los romanos, el Cristo. O sea, Cristo era para ellos el Pax Romana. El imperio romano tiene el propósito de unificarlos en un solo reino. Y entonces creó
estas dos. Ahora, si nosotros miramos exactamente lo mismo. Sucede que este es Osiris con el báculo. Mire que los obispos usan esto. Hoy día todavía los anglicanos, los metodistas usan el báculo. Esto es de Osiris. Y el flagelo, que era para cortar el trigo. Hasta 1965 los sacerdotes se flagelaban. Yo fui sacerdote, pero yo nací en el 62, entonces a mí no me tocó esto, porque ya vino el Concilio Vaticano II. Pero los obispos sí siguen todavía con el báculo, la varita. El pastor, ¿sí ve? Dicen que el buen pastor fue tomado de acá. La cruz cristiana es esta, pero antes estaba la cruz egipcia, que era la que ellos tenían y la que manejaban por todos lados. Aquí vemos a Horus con la crucecita, mire aquí abajito. ¿Ve? Este es, si tú miras esta figura, se parece a Cristo, pero esta figura es la de Serapis. El mismo Serapis, pero se nos parece a Cristo. Así fue como se formó el cristianismo. Entonces, en el Imperio Romano se fue gestando. El Imperio Romano, en todo el Imperio Romano, o sea, Roma está aquí, Roma está acá. Los libros se están haciendo aquí, se están escribiendo aquí, con información de acá. Porque el Antiguo Testamento tiene parte de Mesopotamia o de Babilonia y parte de Egipto, el Antiguo Testamento. El Hermes Trismegisto está de Grecia, es con un pensamiento greco-egipto. Y ellos toman toda esa información, crean ese personaje, crean esa fabulosa, maravillosa, conmovedora historia y empiezan a distribuirlo por todo el imperio. Eso es lo que se hace, por eso es que empiezan a hacerlo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Ya los voy a decir, voy a ver si logro ahorita terminar esta parte. Bueno, no me adelanto porque si no. En muy poquito tiempo, ese imperio romano estaba ya estructurado. Estaba estructurado. Entonces, en la parte A, aquí, estaba las prefecturas de Galia. Era todo esto, vea. Eran territorios grandísimos. Pero aquí en España estaba la diócesis. Diócesis, mire. Puede ser que hoy un pentecostal en este momento no entienda qué es una diócesis, porque eso está dentro del cristianismo primero. Eso se acabó hasta cuando hubo la división en el siglo XVI, que aparecieron los protestantes y ya no nombraron, el territorio ya no era territorial, sino ya era más móvil, eran las personas que vinieron a recuperar eso. Pero hasta el siglo XVI se hablaba, la cristiandad se hablaba de diócesis. Ahora los únicos que hablan de diócesis es la Iglesia Católica, porque continuó su camino. Los protestantes fueron los que protestaron, fueron los que se salieron. Entonces ya en ese imperio romano ya se había distribuido en tan poquito tiempo esta visión que había sido aquí, la pensaron estos, con estas fuentes, lo hicieron en este laboratorio, que estaban estas ideas ya, tomaron todo lo que había y lo empezaron a distribuir por todo el Imperio Romano. Y en muy poquito tiempo ya estaban las diócesis creadas. Entonces aquí era la diócesis hispana, en la segunda, que era la prefectura de Italia, aquí la B, habían varias diócesis en Italia. Estaba, por ejemplo, aquí en la primera, pues habían 4. La Hispania, Vienesa, Galia y Britania estaban aquí. En esta son 3, 5, 6 y 7. Italia Anonaria, Italia Subornicaria y la 5, la 7 y Lidia. Luego aquí en la C está la 8, 9 y 10. Dacia, Tracia y Macedonia. Recuerda que en el Nuevo Testamento está Macedonia. Y
Aquí en la D, que es la de la Prefectura de Oriente, entonces está la 11 Póntica, Asia, Oriente, Egipto y África. Están aquí, ¿ve? Ya está distribuido geográficamente, territorialmente. ¿Cómo es que en tan poquito tiempo eso ya se haya organizado? Fue muy rápido. En el Imperio Romano se organizó el cristianismo. Claro, era en el imperio, ahí es. ¿Por qué nosotros somos cristianos? Pues porque nos vino de aquí de España. Si no fuéramos otros. Muy bien. Mañana les voy a hablar de esto. Voy a seguir cómo me le voy a meter a la Biblia, cómo encontramos en la Biblia las huellas del romanismo, las huellas de Egipto. Vamos encontrando todas las huellas. Ahí vamos encontrándolas. Facilísimo. Todo fácil, muy bien hecho, muy bien organizado. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo ese estuche? Para mantener la espiritualidad. Lo que pasa es que tú ves solamente el estuche, que es el que te estoy presentando, y no ves el contenido, no ves el líquido. Y yo lo que te quiero llevar es a la interioridad. Pero para hablarle de la interioridad, o de la que te he estado hablando todo el tiempo, tengo que decirte que porque eres religioso, porque tú tienes un estuche. La religión es el empaque, la espiritualidad es el contenido, es el agua. Y tú tienes que fijarte más en la espiritualidad. ¿Cómo llevas tu vida espiritual? Que no depende del estuche, aunque el estuche es importante porque estás en un lugar. Si aquí a mí me venden agua embotellada, pues tengo que beberla embotellada. No puedo decir, no, véndame en un plato el agua, o véndeme en una canal, o véndeme en una otra vacía. No, pues la venden embotellada, tengo que adaptarme. Eso es lo que se ha hecho, adaptarse uno. Pero tiene que uno fijarse en el de adentro. ¿Y qué es lo de adentro? Es tu buena salud, tus buenas relaciones y ser autosuficiente. Como siempre te digo, busca eso. Esa es la vida espiritual. Que te la puede dar una botella, te la puede dar un plato, te la puede dar una taza, te la puede dar una fuente, como tú la quieras tener. Lo importante es que sea el agua, la vida espiritual. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye. Pasa este video, que ojalá que les interese. Y mañana continuamos con el proyecto. Bye bye.